Buenos días, hermanos. Vemos que Santiago viene hablando sobre los pleitos, las guerras que que se estaban presentando dentro de la iglesia. Y el juicio y la murmuración entre hermanos era parte de esto que estaba afectando a la iglesia internamente. ¿Cuánto afecta la murmuración contra mis hermanos? ¿Cuánto daño nos hacemos murmurando contra el otro? Ahora vamos a tener una explicación en la palabra de Dios. Vamos al libro de Santiago, en el versículo 11. Vemos que en este escrito, nuestro hermano Santiago hace una triple repetición sobre la palabra hermanos. ¿Qué está haciendo Santiago? Nos está recordando la familiaridad que tenemos como cristianos, que somos una familia. Dice hermanos, 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 en un solo versículo 3 veces la palabra hermanos. Y entonces la murmuración es lo contrario, ¿verdad? Es una reacción contraria de lo que se debe esperar en una familia. Aunque como cristianos debemos en cualquier momento esperar murmuraciones, pero murmuraciones de los que no están en la iglesia. Por eso el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16, él nos dice: hermanos, mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, serán avergonzados al ver la vida recta que llevan, porque pertenecen a Cristo. Fijémonos que no podemos evitar que nos calumnien, pero al menos podemos evitar dar motivos. Al hacer lo bueno, las acusaciones serán vacías y solo avergonzarán a quienes las pronuncien. La murmuración dentro de la iglesia es inaceptable. En el libro de Mateos, en el capítulo 7, en el versículos del 1 al 5, cuando habla de juzgar, no juzgues a los demás, ¿verdad? Porque así como tú vas a juzgar, vas a ser juzgado. Vamos al libro de Mateo, porque vamos a estar corroborando todas estas cosas con la palabra de Dios. Mateo 7, versículos del 1 al 5. Dice palabra de Dios: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seráis juzgados, y con la medida que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y es fuerte el versículo que sigue, dice: hipócrita,
Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Lo que nuestro Señor está diciendo es que debemos examinar nuestras motivaciones y nuestra conducta en vez de estar criticando a los demás. Muchas veces son nuestros malos hábitos de conducta los que queremos cambiar en el otro. Cuando estemos a punto de criticar a alguien, veamos, reaccionemos, si no somos nosotros los que merecemos esa crítica. Volvamos a Santiago. Después, Santiago, de recordar el vínculo de hermandad, nos dice, no murmuréis los unos con los otros. Pero primero vamos a hablar qué es la murmuración. Vamos a hablar de sus consecuencias, las recomendaciones y qué debemos hacer. ¿Qué nos muestra la palabra para que nosotros podamos pedir perdón por este pecado que tanto daño causa en nuestras vidas y en las vidas de los demás? En la introducción hemos leído que hay una advertencia de parte de Dios. Dice, hermanos, no murmuréis. Y de ahí se derivan las explicaciones que entrega Santiago por las cuales no se debe murmurar. Hay muchísimas, pero Santiago solamente coloca dos. Y dice, una, porque quebrantamos la ley de Dios. Y dos, porque nos convertimos en jueces. Y solo hay un solo juez. Uno solo es el juez, que es Dios. En el libro de 2 de Timoteo, como les dije, vamos a estar atentos a la palabra, porque lo vamos a corroborar todo con la palabra. Capítulo 4, versículos 1 y 2, nos dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Le dice esto para que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero vamos a iniciar con qué es la murmuración bíblica. La murmuración según la Biblia. Murmurar, según la Biblia, es ser difamador, es ser calumniador, es ser traidor. Dice que es el que critica y habla mal de los demás. El que murmura levanta calumnia contra otra persona. Y como hemos visto, el murmurador se convierte en juez. ¿Y qué es lo que hace un juez? El juez lo que hace es absorber o condenar. Pero en este caso, generalmente, se toma la posición para condenar. Entonces, hermanos, tengamos en cuenta que la murmuración, el chisme, el murmullo, es un pecado devastador. Hace devastador daño a la iglesia. Y este pecado
está tan generalizado que muchas veces ni siquiera lo notamos. Ni siquiera lo notamos. Hoy día es común ver y oír a la gente murmurar. Se murmura en la casa, se murmura en el trabajo, se murmura en las escuelas. Bueno, en todas partes se murmura en la iglesia. Este pecado tan destructor, ¿verdad? Este pecado ataca la dignidad de la persona, desacredita su personalidad, destruye su reputación. Cuando nosotros murmuramos o difamamos contra alguien, estamos ofendiendo a Dios. Es a Dios que estamos ofendiendo, porque estamos demostrando la falta de amor hacia nuestro prójimo. ¿Cuál es el resumen de los 10 mandamientos? ¿Verdad? Y al prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con tu alma, tu corazón, y al prójimo. Entonces, nosotros estamos sacando, quitando esta parte de la ley de Dios cuando nosotros murmuramos. El apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, nos dice hacer todo. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 14. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. El apóstol Pablo exhorta a los filipenses a mantenerse irreprensibles, intachables. Hermanos, porque la murmuración no proviene de Dios. Al contrario, es una arma que utiliza el enemigo para crear división entre los hijos de Dios. Donde está el Espíritu de Dios, no hay murmuración, no hay chisme, no hay peleas, no hay contiendas. Y por ende, no hay divisiones. Si nosotros murmuramos, somos carnales. Miren todo lo que dice. Mira todo lo que sucede, ¿verdad? En un grupo carnal, que aparentemente buscan a Dios, pero con sus actitudes lo niegan. ¿Y cuáles son esas actitudes? Las contiendas, la envidia, la ira, las murmuraciones, las difamaciones. Eso es del hombre carnal. Eso no es del hombre espiritual. Nosotros, como el cuerpo de Cristo, debemos estar unidos. Dice, un solo cuerpo, una sola familia. Todos dirigidos por una sola cabeza. Dirigidos por Cristo. No puede haber contiendas, no puede haber pleitos, no puede haber murmuración entre el pueblo de Dios. Porque tiene unas consecuencias tremendas, terribles, la murmuración, el bochinche y todas estas cosas. Afecta tremendamente la iglesia de Cristo. Y lo más tremendo es que este mal, hermanos, se propaga como un virus mortal, enfermando y matando a muchos cristianos. Es sorprendente ver cuántos cristianos están sumidos
introducidos en este terrible mal de la murmuración. Y es un pecado que se propaga tan fácil, ¿verdad? Hay unos pecados que requieren una serie de circunstancias particulares antes de que se cometan. ¿Sabes qué necesita la difamación? El murmullo. ¿Qué se necesita? Una sola cosa. Una lengua. Una lengua. ¿Verdad? Una lengua maliciosa. Una lengua manejada por el odio. Una lengua mal hablada. Una lengua carnal podrida. Eso, nada más. Gracias que aquí no hay lenguas. Sí hay. Hermanos, el cristiano, el hermano que continuamente está murmurando, que vive quejándose a las espaldas de los demás, de sus hermanos, que provoca discordia, peleas, pleitos, rencillas, está dando a conocer su escasez espiritual, está dando a conocer la escasez por la aplicación de la palabra de Dios. Y ¿sabes qué está mostrando? Está mostrando una vida controlada por los impulsos de la carne. Estas palabras que nos dice Santiago, por el Espíritu Santo, es que se busca que el pueblo cristiano sea diferente. Nosotros somos nuevas criaturas. Ya nosotros dejamos todas estas cosas atrás. No podemos seguir viviendo en lo mismo y en peor, porque el daño que estamos causando es mucho más grande. Tenemos que ver estas cosas. Y es una tristeza y una lástima que esté sucediendo. Que actualmente uno de los enemigos más grandes y destructivos que viven dentro de la iglesia es el chisme y la murmuración. Y vienen afectando desde el inicio por nuestros pecados, porque todavía nosotros no nos hemos entregado a Cristo como nuestro Salvador. Cualquiera puede decirme, bueno, pero es que directamente la palabra no habla del chismoso. ¿Cierto? Si nosotros vamos al libro de Levítico, capítulo 19, en el versículo 16, yo quiero por favor que lo busquemos para corroborar, como le digo, con la palabra, todas estas cosas. Levítico 19. Versículo 16. ¿Quién por favor me lo puede leer? Fíjense, no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Y qué es chismear?
es murmurar, es chismorrear, es comadrear. Y esto fue entre las leyes que Dios le dio a Moisés, las leyes de sanidad y de justicia. Y hemos llegado a que nosotros pasamos por alto todas estas cosas. No le estamos prestando importancia a lo que Dios nos da en su palabra. Lo vemos tan común, se ha vuelto tan común que ya nosotros no le prestamos atención. No, eso es un pecadillo. Esperemos y veremos que no. Se ha murmurado contra Dios. ¿Por qué? Porque la murmuración es una de las armas más utilizadas por el enemigo para dividir el pueblo de Dios. En el libro de Proverbios, en el capítulo 6, Proverbios 6, encontramos una lista de cosas que son de manera especial odiosas a Dios. El pecado es odioso para Dios. Dios odia el pecado, pero hay pecados que abominan de modo especial. Todos los que se mencionan en esta lista son perjudiciales para el prójimo. Proverbios 6, 16, 19. Dice la palabra de Dios: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Abominación para Dios. Porque la murmuración es contra Dios. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, estos israelitas comenzaron a murmurar contra Dios. Ellos murmuraban contra Moisés, pero Dios lo dice: me están murmurando es contra mí, contra mí. Murmuraron por el agua, murmuraron por la carne, murmuraban por todo. Dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y entonces quieren carnes. Entonces, pero llega un momento, ¿verdad?, cuando Jehová le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Hermanos, en medio de nosotros, ¿cuántas señales ha hecho Dios? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a estar en esta posición de este pueblo de Israel? ¿Hasta cuándo irritamos a Dios? Dice: ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí? Pero ¿qué dijo Dios a Moisés? En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, no entrarán en la tierra prometida. Veamos qué tan grave es la murmuración, el chisme.
Y nosotros lo hemos venido pasando por alto. No le estamos dando la importancia a muchos pecados que son mostrados en la palabra. Pero hermanos, nosotros como cristianos tenemos la oportunidad de decirle a esta situación alto a través de nuestro buen testimonio. Debemos ser ejemplos del amor de Dios y debemos evitar ser instrumentos del diablo. Ese diablo, ese enemigo, que es el que siembra en nuestros corazones una actitud deshonesta. Ese es el que nos dice que murmuremos contra el otro. Dejemos el juego con el enemigo, hermanos. Que lo que hablemos o lo que conversemos sea algo de beneficio a favor de la dignidad humana y de la misión de la iglesia. Quiero terminar con una pequeña historia. Algunos ya conocen esta historia, pero quiero recordarles esta historia sobre un joven discípulo, el joven discípulo de un filósofo sabio. Ese joven llega a la casa del sabio y le dice: maestro, un amigo me estuvo diciendo cosas muy malas de ti. El sabio le interrumpe y le dice: lo hiciste pasar por los 3 filtros. ¿Los 3 filtros? Pregunta el discípulo. Sí, hay 3 filtros. El primer filtro es la verdad. ¿Estás seguro que lo que te dijeron es absolutamente cierto? El joven discípulo dice: no estoy seguro. Bueno, entonces al menos puedes hacerlo pasar por el segundo filtro, que es la bondad. ¿Eso que te dijeron es bueno para alguien? No, en realidad no, lo contrario. Vaya, dice el sabio. El último filtro es la necesidad. Es necesario hacerme saber eso que te dijeron. Dice el joven: no, a decir verdad no. Entonces, dijo el sabio sonriendo, si no es verdad, ni es bueno, ni es necesario, lo mejor que debes hacer es olvidarlo y no volver a mencionarlo jamás. ¿De qué sirve esto? Para perjudicar a los demás. Hermanos, quizás podamos hacer uso de este consejo de este sabio y hacernos el hábito de pasar por los 3 filtros. Pasemos siempre, recordemos los 3 filtros ante toda murmuración o comentario que llegue a nuestros oídos. Y pidámosle a Dios que nos dé sabiduría para identificar todo aquello que no proviene de Él y rechazarlo inmediatamente. Y así podremos resplandecer como la luz del mundo. Así podemos tener una iglesia fuerte que está prosperando al Evangelio. Hermanos, veamos primero la situación, el problema que tiene mi hermano, antes de criticarlo. Y examinémonos nosotros, si de pronto no somos nosotros los que tenemos que llevar esa crítica a la cual quiero llevar a mi hermano. Oremos, hermanos, dándole gracias a Dios